Hola a todos, que el Señor les bendiga. Queremos en este día compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 1 al 19. Una palabra que sé que es de edificación para cada uno de nosotros, también una palabra que trae gozo y ánimo a nuestras vidas. Así que en este día vamos a disponer nuestro corazón y vamos a recibir esta palabra que Dios nos quiere enseñar. He titulado esta palabra, quiero mi bendición, pero sin mi determinación. Quiero mi bendición, pero sin mi determinación. Habla en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19, una historia muy bonita y conocida por muchos de nosotros acerca de Abraham. Abraham, el llamado padre de la fe. Abraham, un hombre que nos enseña el confiar en Dios, un hombre que nos enseña la importancia de que su fe fue probada, pero fue hallada recta, una fe que nunca se movió, una fe que siempre se sostuvo firme, y hoy es lo que Dios quiere enseñarnos. Dice en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a desarrollar este tiempo esta palabra sobre la historia de Abraham y su hijo Isaac. Del versículo 1 al versículo 19, como les decía, está toda la historia. Cuando Dios habla a Abraham y le dice que vaya y ofrezca un sacrificio, le dice que tome a su hijo Isaac y que vaya al monte Moriah, donde él le va a guiar para que allí ofrezca ese sacrificio. A través de esos versículos, de esos 19 versículos, se desarrolla una gran historia acerca de cómo Abraham tuvo que tomar decisiones, cómo Abraham tuvo que dejar unos días su casa para irse con su hijo que amaba al lugar donde Dios le estaba guiando para ofrecer un sacrificio, y también cómo él tiene que dar ejemplo a su hijo, cómo tiene que dar seguridad a su hijo, entregar a Dios lo que Dios mismo le había dado a él como bendición. Y vemos a través de estos versículos cómo se traza una historia. Tal vez para muchos puede ser una historia trágica, una historia dura, porque Abraham tenía que sacrificar ese hijo amado, ese hijo de la promesa, ese hijo tan esperado y tan anhelado, y luego Dios se lo está pidiendo. Pero luego vemos cómo Dios trae bendición, cómo Dios trae provisión, cómo Dios trae promesas a Abraham, y cómo al final esa fe de Abraham que fue probada, ese corazón que Dios quiso en un momento mirar cómo estaba, cómo era su fidelidad hacia él, pasó esa prueba y fue hallado apto delante de Dios. Dice la palabra que muchos de nosotros deseamos bendición, deseamos ser bendecidos. ¿Qué es querer bendición? Bendición es querer protección de Dios, es querer tener bienes materiales, es querer estar bien económicamente, es querer estar bien espiritualmente. Muchos quieren tener bien sus cultivos, sus campos, quieren tener bien sus ganados, quieren tener bien a sus hijos, tener empleo, tener salud, tener prosperidad, fortuna y abundancia en todas las áreas de su vida. Muchos hoy están así, estamos bendecidos porque tenemos muchas cosas que a otros les faltan, y porque tenemos todo lo necesario, tenemos salud, tenemos una familia, nuestros hijos en salud, porque podemos tener lo material todos los días que necesitamos, el empleo. Aún a veces hasta pides y ni siquiera es para lo que necesitas, sino por caprichos, por deleites, y aún así Dios te bendice y te permite suplirlos. Y tienes esas bendiciones. Abraham era un hombre bendecido, porque Abraham salió de su tierra, de su parentela, pero cuando Dios permitía que él se estableciera, él era bendecido, él era prosperado, y dice que era un hombre que obedecía la voz de Dios. Entonces en el versículo 1 vemos que Dios empieza a hablarle y le dice a Abraham, quiero que tú tomes a tu hijo, a tu único hijo. Abraham antes estaba viviendo un episodio con Abimelech, un hombre con el cual tenía que resolver un altercado unos versículos antes, y dice que Abraham tuvo franqueza, que Abraham tuvo diálogo, que hizo pacto con este hombre y pacto con Dios, y que resolvieron el conflicto que tenían por un pozo que Abraham había construido. Y luego dice, de estas cosas, Dios habla a Abraham en el versículo 1 del capítulo 22, y le dice que coja a su hijo, su único hijo, y que lo lleve
al monte Moriah, que luego iba a ser llamado el monte de Sión o lugar de adoración. Entonces, es muy importante entender que a Dios le agradan los pactos, a Dios le agrada que nosotros le hagamos promesa, pero promesas que podamos cumplir. Y Abraham hacía pactos con Dios, pactos que él cumplía, promesas que él cumplía. Usted y yo tenemos bendiciones y a veces le hemos hecho promesas a Dios, pero le prometemos y cuando Dios ya nos bendice nos olvidamos de la promesa, nos olvidamos del pacto, no hacemos y cumplimos lo que le habíamos dicho a nuestro Dios. Dice la palabra que Dios probó a Abraham. Dios prueba la fe de Abraham y le dice, lleva a tu hijo, tu único hijo. Usted y yo podemos tener algo que amamos mucho, una bendición que amamos mucho y que la esperamos mucho tiempo, y hoy usted diría, uy, si Dios me quita esa bendición yo me muero, si Dios me quita esa bendición yo no sé qué haría, o si Dios me la quita tal vez vuelvo atrás. Pero Dios le estaba pidiendo a Abraham, su único hijo, el primogénito, que él le entregó con esa mujer que él amaba mucho. Y dice en el versículo 2, que Dios dice a Abraham que vaya a esa tierra de Moriah, a ese lugar de Sión, a ese lugar de adoración, a ofrecer allí el sacrificio. Miren, no era en cualquier lugar para ofrecer sacrificios a Dios. Él tenía lugares específicos donde se levantaban altares, donde había momentos especiales de adoración. Usted y yo tenemos una congregación, usted y yo tenemos un lugar donde nos congregamos, donde se ofrece sacrificio. Por eso la importancia de congregarnos. Usted en su casa puede orar, usted en su casa puede bendecir a Dios, puede estar en comunión con Dios, pero qué bonito es cuando vamos a ese lugar de adoración, estamos en alabanza, en adoración, en intercesión, juntos clamando, recibiendo la palabra, siendo edificados, porque son lugares específicos que Dios instituyó para que todos nos congregáramos y pudiéramos recibir bendición. Y dice que le pone una prueba grande a Abraham, le dice que tome a su hijo. Aquí, ¿quién era su hijo? ¿Qué representaba Isaac para su padre? Representaba su bendición, su gran bendición, y representaba su alegría. Le dice que era aquel que él amaba, que era muy preciado para él, que lo tomara y lo llevara con él. Y luego le pide algo que para nosotros puede ser terrible. Le dice que allí ofrezca a su hijo en holocausto. Tal vez en ese momento para Abraham puede haber venido angustia, dolor, pensamientos, como Dios me entrega a mi hijo, luego me lo quita, pero tal vez como él era obediente, como fue un hombre muy probado y pasó esas pruebas y siempre se sostuvo firme en Dios, tal vez como conjetura mía, digo yo que Abraham como padre pensaría, pero bueno, Dios me lo dio, Dios me lo permitió disfrutar hasta este momento, bueno, aquí se lo vuelvo a entregar al Señor por el corazón que Abraham tenía. Pero muchos de nosotros pensamos en este caso y decimos qué cosa terrible le pidió Dios a Abraham. Y en ese momento Dios ve un hombre decidido a cumplir y en obediencia y a renunciar a ese ser que tanto amaba. Hoy nosotros podemos estar en comodidad, en bendición, y podemos estar pasando buenos momentos, pero Dios también nos puede probar, porque la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción y dice que pasaremos por momentos duros, pero que confiemos que Dios ha vencido ya al maligno y que Él ha vencido por nosotros. Pero nosotros a veces no estamos preparados para los momentos de prueba y tenemos que entender que somos probados en lo económico, en lo espiritual, en lo material. A veces pasan momentos muy duros como los que hoy están pasando y tenemos que entender que aquí es donde no podemos desmayar. Muchos al tener la bendición se gozan, van a la iglesia, celebran, amén, aleluya, gloria a Dios, estamos muy bien. Pero cuando ya no está la bendición, se olvidan de Dios, no quiero, Dios se olvidó de mí, Dios, ¿por qué me trajo esta tragedia? Y a veces no entendemos los propósitos de Dios al permitirnos pasar por una prueba. Abraham estaba pasando por una gran prueba que muchos de nosotros no hemos tenido, no hemos pasado. Y dice la palabra que Abraham pasó esta gran prueba y que él escuchó la voz de Dios. No escuchamos a veces la voz de Dios, nos cuesta entender su voluntad, pero Abraham escuchó la voz de Dios. Tú y yo a veces por los afanes, por todas las cosas que vivimos, por nuestras emociones, por el amor a todo lo material, no alcanzamos a identificar esa voz de Dios, no alcanzamos a escuchar lo que Dios nos está hablando, pero Abraham fue un hombre diligente, fue un hombre paciente, fue un hombre que escuchó cuando Dios le hablaba y cuando Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo. Él siguió instrucciones. A nosotros nos cuesta seguir instrucciones. Mire, usted y yo nos congregamos, usted y yo tenemos
mandamientos en la palabra de Dios. Hoy usted y yo queremos bendición, pero no queremos determinación. Usted y yo somos bendecidos, usted tiene cosas materiales y a veces la gente necesita que usted le ayude con algunas cosas y a usted le cuesta. A usted le cuesta, ¿cierto? Pero es importante entender que de lo que Dios nos ha dado debemos bendecir. Dice la palabra que también Dios habló a Abraham y nos habla también a nosotros. ¿Por medio de qué? Nos habla por medio de los pastores, nos habla por medio de la Biblia, nos habla por medio de personas, nos habla de muchas maneras. El Señor nos habla. Pero aún así, el pueblo de Dios vive confundido. El pueblo de Dios no escucha su voz. En el versículo 4, el versículo 6, dice que Abraham tuvo 3 días de camino para llegar al lugar donde iba a ofrecer el sacrificio. A veces también obedecer y cumplir el precepto lleva tiempo, porque tenemos que asimilar eso que Dios nos está hablando. Y en esos versículos habla del tiempo que Abraham se tomó para llegar allá con sus siervos y su hijo, hasta el lugar donde iba a ofrecer ese sacrificio. Mientras tomamos decisiones, necesitamos alejarnos del ruido, de muchas cosas en las que nos enfocamos. La gente a veces quiere estar siempre rodeada de ruido, de bulla, de gente, y no se toma espacios para tener intimidad con Dios, donde Dios le pueda guiar. Entonces es importante el secreto, es importante la comunión con Dios, es importante la intimidad. Siempre queremos estar en el bullicio, pero necesitamos que Dios nos hable. Las cosas a veces no son fáciles. Para Abraham la prueba que estaba pasando no era una prueba fácil, y para nosotros como cristianos hay muchas cosas que no son fáciles. Hoy nosotros como iglesia pasamos una prueba al no poder estar reunidos en el lugar donde quisiéramos, en nuestro templo. Pasamos una prueba, pero luego, si Dios nos permite volver a nuestro templo, hay que cumplir unos protocolos, y todos como iglesia tenemos que apoyarnos para poder cumplirlos. Usted y yo diezmamos, ofrendamos, y eso es parte de nosotros llevar bendición, no solamente a la iglesia, sino al pueblo entero que se va a congregar, que va a buscar. Mire, lo económico se necesita, porque ¿cómo vamos a cumplir todos los protocolos si no tenemos económicamente cómo hacerlo? Hay que cumplir con muchas demandas que el gobierno va a traer a nosotros al momento de abrir las iglesias para poder tener la protección suficiente. Y usted y yo tenemos que aportar. El diezmo es obediencia, y todos los que somos bendecidos con un trabajo, con la salud, con lo material, prosperados, de lo recibido del Señor también damos. Eso no tiene que costarnos, porque hemos sido demasiado bendecidos. El dar ofrendas es una bendición porque te nace y quieres bendecir a otros, pero el diezmo es algo que está escrito en la palabra y que debemos cumplirlo. Entonces Abraham estaba entregando de lo que Dios le había dado. Le había dado una gran bendición y le estaba devolviendo esa gran bendición. En el versículo 7 vemos esos momentos difíciles donde Abraham afronta las preguntas de su hijo. Cuando su hijo le dice: Padre, aquí está la leña, aquí está lo que llevamos para el holocausto, pero ¿dónde está esa ofrenda para el holocausto? Y Abraham enfrenta un momento difícil al responderle a su hijo preguntas, al tener que darle confianza, al tener que demostrarle fe, porque si Abraham en ese momento empieza a temblar, a llorar, a abrazarlo, a decirle: hijo mío, tú eres la ofrenda, prepárate, pero Abraham no le infundió miedo, no le infundió temor a su hijo, sino que le dijo: hijo, Jehová proveerá para el holocausto, para el sacrificio. Abraham sabía lo que Dios le había pedido, pero Abraham tenía fe, Abraham confiaba, Abraham hasta el último momento le infundió a su hijo confianza, le infundió a su hijo fe. Usted y yo tenemos que infundirle a nuestros hijos, a la gente de la iglesia. Nosotros como pastores les infundimos a ustedes fe, les infundimos seguridad, les hablamos de que hay que tener esperanza, de que Dios está delante de nosotros, de que el Señor trae la provisión. Mire, yo no he visto en este tiempo, ni con mi esposo hemos visto ninguna familia que hasta hoy nos haya dicho: pastores, nos hemos acostado sin comer, pastores, estamos muy mal, no hemos tenido el diario para poder sustentarnos. Han sido bendecidos, muchos hasta nos han dicho: hemos sido más bendecidos en este tiempo que antes. Entonces, nosotros tenemos que infundirles a ustedes esa tranquilidad, esa fe, esa paz. Nosotros mismos lo hemos vivido, la paz en este tiempo, la confianza, aún ayudando a otros, bendiciendo a otros, llevando a otros lugares provisión. Dios se ha ocupado de nosotros, porque cuando nosotros
hacemos, nos rendimos, sacrificamos, damos lo que Dios nos está pidiendo, el Señor trae la bendición. Entonces, Abraham tuvo que afrontar ese momento difícil de responder preguntas a su hijo, pero él tuvo la fuerza, el coraje, la fe de poder ayudarle a su hijo, de poder infundirle seguridad, de poder infundirle confianza para llegar al lugar donde iban. Y luego dice en el versículo 8 que Abraham confiesa que Dios proveería, que Abraham tiene una fe intacta, que Abraham le enseña a su hijo la fe, a creer en Dios, además de amar profundamente a su hijo. Cuando uno sabe que ama a esa persona profundamente, uno no le quiere hacer daño, y Abraham amaba a ese hijo de la promesa y por eso él no quería hacerle daño. Era su gran bendición, él amaba esa bendición. Usted y yo amamos la bendición que tenemos, nuestros hijos, el empleo, la salud, tal vez el podernos congregar. Usted y yo debemos amar esa bendición. Pero al amarla, también tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Él es el que nos ha dado todo, de su mano ha provenido todo. Y cuando el Señor nos pase por pruebas, debemos decir amén en la bendición y amén en la prueba. Nos gozamos en la bendición, pero también nos gozamos en la prueba. Hoy nosotros como pastores les guiamos, les enseñamos, les ayudamos para que ustedes cumplan la palabra, y eso no debe costarles. Pero a veces cuesta, a veces aún sacrificándonos. Miren, estos medios de internet, estando en la iglesia cuesta que la gente obedezca, que la gente siga la palabra, que la gente tenga fe. Y ahora estando en estos medios más nos cuesta, porque a veces muchos tienen la palabra ahí, se las mandamos, está todo listico y llevan 2 días, 3 días, 5 días, no han escuchado la palabra, no han escuchado el mensaje. Hermanos, hay que edificarnos, hay que recibir la bendición espiritual, hay que recibir el alimento espiritual, porque no podemos acomodarnos, no podemos volvernos cómodos. Estamos en nuestra casa, estamos tranquilos, después escucho la palabra y después se va volviendo días, horas, cuando no has escuchado, no has estudiado, no has tenido en la palabra en tu mente ni en tu corazón, y empiezas a perder la fe, a debilitarte. Abraham no perdió su fe, Abraham creyó en el Señor en todo momento, se dejó guiar por el Señor. Nosotros somos sus pastores, déjese guiar por sus pastores, escuche la voz de sus pastores, escuche la voz de Dios también. A veces seguimos muchas voces. Mi esposo lo decía en estos días, sigue las voces de otros pastores. Hay pastores demasiado legalistas, hay pastores que hablan y malinterpretan la palabra, hay pastores que condenan a todo el mundo, hay pastores que hablan la palabra fuera de contexto, y usted vive escuchando diversas voces que lo confunden y que no lo dejan avanzar. Escucha la voz de sus pastores, escucha la palabra de Dios, recibe esa bendición, aliméntate. En el versículo 8 al 12 viene la gran prueba, cuando ya Abraham está con su hijo arriba en el monte, dejó a sus criados abajo, les dijo: espérenme que yo voy con mi hijo, ofreceré sacrificio y volveremos. Estando allí, Abraham prepara todo, acuesta a su hijo de más que tuvo temor en algún momento, pero se acostó, se dejó preparar, y dice que cuando Abraham levantó su mano iba a bajar el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel le habló fuertemente desde el cielo y le dijo: detén tu mano, porque Dios había visto el corazón de Abraham. Usted y yo, al ver la bendición de Dios, nosotros tenemos que ser agradecidos. Abraham fue agradecido por ese hijo, Abraham fue agradecido por esa promesa, Abraham fue agradecido de los años que lo había disfrutado y se lo estaba entregando al Señor. Usted y yo tenemos que ser agradecidos de todo lo que Dios ha hecho hoy, pero Dios vio algo hermoso que a veces de pronto no ve en nuestro corazón. En Abraham vio obediencia, en Abraham vio fidelidad, en Abraham vio determinación. Y usted y yo hoy nos cuesta determinar rendirnos, determinar buscar a Dios. Nos cuesta a veces obedecer, nos cuesta a veces bendecir a otros, ayudar a otros, dar el diezmo, dar la ofrenda. ¿Por qué te cuesta cuando sabes que Dios te ha provisto de todo lo que tú has necesitado? Mira, no es ni siquiera para nosotros, porque el diezmo y la ofrenda es para bendición de la obra y sostenimiento de la obra del Señor. Pero tú tienes que entender que el Señor nunca ha cerrado los cielos para bendecirte, que no ha cortado su mano para bendecirte y ayudarte. Y hoy lo vemos con Abraham, cuando Abraham determinó entregar esa bendición en manos de Dios.
Dios desde los cielos se oye su voz y le dice: detente porque yo he visto tu corazón. ¿Qué corazón está viendo Dios hoy en ti y en mí? ¿Qué actitud está viendo Dios hoy en ti y en mí? No es lo que a ti te parece, no es como a ti te guste, no es como tú quieras. Es lo que Dios nos manda, es lo que Dios nos enseña, es lo que su palabra nos guía a hacer. Y Abraham tuvo un momento difícil ahí del versículo 8 al versículo 12 al querer ya levantar su mano y sacrificar a su hijo, pero terminando esta palabra en el verso 13 dice que es la prueba suprema, cuando ya el ángel le dice: detente. Abraham alza sus ojos, ve un carnero que está luego enredado ahí en unos arbustos y dice que Dios había provisto para el sacrificio. Dios proveyó para el sacrificio, ellos recibieron la bendición, su hijo fue quitado de ese altar y fue puesto ahí el carnero, y dice que juntos ofrecieron el sacrificio. Usted y yo tenemos que bendecir a Dios. Levante altar en su casa. Ahora que está en su casa, levante altar de gratitud, porque Dios ha estado ahí con usted, porque Dios le ha provisto, porque en este tiempo no le ha dejado, porque estamos en Santa Rosa, un pueblo donde estamos sanos en este momento del COVID, y usted tiene que darle gracias al Señor, y de toda enfermedad y de todo lo que usted tal vez ha tenido temor y no le ha llegado, porque Dios ha sido bueno. Levante altar, denle gracias a Dios, bendiga al Señor. Y en ese momento, en el versículo 14, vemos que Abraham levanta su voz y llama a ese lugar Jehová ha provisto. Ese lugar se llamó Jehová ha provisto porque allí se vio la gloria de Dios cuando Jehová le proveyó ese carnero para el holocausto. Y dice del verso 15 al verso 19, ya terminando aquí en Génesis, dice que Dios prolongó la bendición a Abraham. ¿Cuál era la bendición? Su hijo. Dios se lo dejó que lo siguiera disfrutando muchos años más, le permitió tener ese hijo que amaba, ese hijo de la promesa, le permitió seguirlo disfrutando. Dice que dio grandes promesas, le prometió que tendría grande multitud, dice que iba a ser bendecido, le prometió grandes cosas a Abraham que hasta hoy se siguen viendo en nuestras generaciones. Dice que trajo paz, el que pasó la prueba y vio grandemente la mano de Dios. Abraham pasó esa gran prueba difícil y vio la mano de Dios en todo momento, pero Dios también guió a Abraham. Abraham pasó cosas duras, pero estuvo atento. Abraham pasó cosas difíciles, pero estuvo dispuesto. Abraham tuvo rendición, determinación, y Abraham levantó altar a Dios, porque Abraham sabía de quién dependía su bendición. Por eso llamado el padre de la fe, porque es un hombre que su fe se mantuvo intacta. Tal vez tenemos tanto que aprender acerca de la fe, tanto que aprender acerca de la determinación, pero tú y yo hoy estamos para bendecir al Señor, para darle gloria y alabanza por todo lo recibido de su mano. Si estás pasando una prueba, así como Abraham, ve poco a poco, escuchando la voz de Dios, ve al secreto, métete con Dios, pregúntale qué propósito tiene con esa prueba. Como Abraham la pasó y Dios tenía un gran propósito, hoy Dios tiene un gran propósito con nosotros. Pregúntale a Dios qué propósito tiene con esa prueba y Él te va a ayudar al final a entender por qué nos permitió pasarla. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que esta palabra sea de aliento para ti y aprendamos que sin rendición no podremos ver la gran bendición.